Y veíamos, ¿no? Tenemos aquí las imágenes de destrucción en Venezuela y mire usted, ¿no? Estas estructuras gigantes que estamos seguros también ya las ha analizado, edificios que parecían nuevos y que de pronto han caído abajo como castillos de naipe. ¿Qué pasó ahí? Es lo que uno se pregunta. ¿Por qué colapsan tan rápido de esta manera? Bien. Buenos días. Buenos días. Esta experiencia que ha vivido el pueblo de Venezuela nos invita a analizar con más detalle cómo el mecanismo focal de estos dos sismos seguidos que han ocurrido han amplificado, digamos, el tiempo de duración del evento sísmico para golpear con mayor severidad y terminar colapsando las estructuras. Eso por un lado. Pero por otro lado es importante analizar sobre qué tipo de terreno están asentadas estas edificaciones, cuánto se ha respetado la norma sismo resistente en el proceso constructivo, si estos edificios han tenido ya los códigos de sismo resistencia adecuadamente implementados en el diseño. Hay una serie de factores que determinan de pronto el análisis de la vulnerabilidad preexistente en estas edificaciones, ¿no? Claro, comencemos por la primera frase que mencionó, el tipo de suelo, ¿no? Comencemos viendo dónde se construyeron. Esta es un estado costero, una de las zonas más afectadas, La Guaira. Estas imágenes son de La Guaira. ¿Y qué pasa ahí con el tipo de suelo? ¿Cuál se convierte en más vulnerable, trayéndolo además o comparándolo con un tipo de suelo de algún distrito aquí en el Perú, en Lima? Definitivamente hay una sumatoria de factores que determinan la vulnerabilidad de la edificación frente al peligro sísmico, ¿Ya? ¿no? Entonces hay que ver cómo el diseño se adecua al tipo de terreno, porque en una zona costera probablemente hayan suelos aluviales como los que tenemos acá, ¿no? Donde hay desembocadura del río, en este caso el río Rímac, el Chillón y el Lurín han traído materiales que han formado esta amplia superficie donde se asienta Lima. Es un suelo que tiene cierta, digamos, resistencia sísmica, pero es muy variado, dependiendo del lugar. Tenemos en Lima una variedad de suelos que son buenos, pero también hay suelos muy malos para la edificación de viviendas y su respuesta al sismo también son muy inestables. ¿Cuáles suelos son muy malos? Los suelos malos son los suelos arenosos, suelos sueltos, como por ejemplo los que tenemos en Villa El Salvador, en la zona del Lomo de Corvina. ¿Ya? Es una enorme duna, es un cuerpo de arena suelta, ¿no? Entonces, ese material, ese suelo, es totalmente inestable ante la vibración de un sismo. Es decir, este tipo de suelos, construcciones ahí como edificios, ante este movimiento fuerte pueden colapsar. Efectivamente, porque el suelo no garantiza estabilidad. O sea, al fallar el suelo, desestabiliza y hace fallar a todas las edificaciones que se construyen sobre ella. También tenemos suelos inestables en las zonas, digamos, de Puente Piedra, la zona de Ventanilla. Hay distintos sectores de Lima donde las características geotécnicas del terreno no son adecuadas y cuán importante es tomar en cuenta los estudios de microzonificación sísmica que ya se tiene para la ciudad de Lima, elaborados por el SISMIT, elaborado con el apoyo del Ministerio de Vivienda. ¿Y qué te indica esos estudios? Esos nos indican las características del tipo de terreno, la resistencia que tiene, el periodo de vibración que podría tener ante un evento sísmico. Entonces, es una información muy valiosa que todas las municipalidades deben tomar en cuenta para que puedan orientar y sobre todo, digamos, aprobar o desaprobar proyectos de edificaciones que se presentan ante las municipalidades, ¿no? Y este video es el que queríamos analizar con usted, ingeniero, que es el experto además. Miren, es un edificio de concreto, ¿no? Y vemos cómo en el lado derecho comienza a generarse esta grieta y a colapsar partes del edificio mientras el público va saliendo. Es decir, en solo segundos comienza a colapsar toda la estructura. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué nos puede explicar? Bueno, diríamos ahí que hay partes de las edificaciones que no son elementos estructurales resistentes, que van fallando en la medida que va sacudiéndose más y sobre todo, cuanto más extenso sea el tiempo de duración del sismo, la deformación se hace mucho mayor y termina colapsando la estructura, ¿no? Y en este edificio, ¿qué habría faltado? Por ejemplo, vigas bueno, cortas. Habría que ver con más detalle. De acuerdo a lo que ve en el panorama de aquí, no, mira, esta pared, por ejemplo, que ya en estos momentos al colapsar se genera este polvo, ¿no? Que termina incluso cegando a las personas que estaban evacuando. Pero ahí tiene la toma inicial de cuáles son las principales partes que comienzan a caer, que es las bases. Hay elementos estructurales esenciales que determinan la estabilidad de una edificación. ¿Ya? Son las columnas, ¿no? Debidamente, adecuadamente ubicadas, diseñadas de acuerdo a la altura de la edificación, al peso que va a soportar, pero también de acuerdo al tipo de terreno. Entonces, es muy variado.
Entonces, pero podemos inferir de aquí que en esta grieta que se forma al costado de la escalera es parte de un cerramiento que no tiene un componente, no tiene una función estructural del edificio, ¿no? Entonces terminan cayéndose. Muchos de los adornos, muchos de los complementos que uno pone a una vivienda, a una edificación, no tienen el comportamiento sísmico adecuado. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma como uno complementa la construcción de una casa, ¿no? Y eso, las construcciones informales, ¿no? Así es. ¿Qué uno se debe fijar al momento, por ejemplo, de ver el tema de una construcción, de una vivienda y también luego de elegir un edificio en donde va a vivir? Porque el temor que se ha generado ahora es que vemos edificios que realmente parecían nuevos y han terminado cayendo, ¿no? Ahí está la toma de antes que se tenía y luego ya se ve, aquí estamos con la toma de Lima, ¿no? Estamos con gran cantidad de edificios que tenemos. Así es, muy importante. Lima está creciendo verticalmente, dado que ya no hay terreno disponible para un crecimiento horizontal. Y es importante ese crecimiento vertical, pero cuán necesario es que se respete, que se implementen las normas de sismo resistencia, no todo el reglamento de edificaciones que ya se tiene en el país, donde se establecen parámetros de resistencia sísmica para cada edificación. Eso es algo que debería verificarse muy bien, el cumplimiento estricto de estas normas, y eso es parte de la responsabilidad que tienen que cumplir las municipalidades al momento de aprobar un proyecto de edificación y también en el seguimiento, en el proceso constructivo para garantizar que esa edificación tiene las condiciones de sismo resistencia, porque estamos en un país, estamos en una región altamente sísmica y eso no debe olvidarse en cualquier construcción que hagamos, sea una vivienda, una oficina o cualquier infraestructura que se construya. Claro, y no se cumplen en muchísimos lugares estas normas que usted nos indica de edificación, ¿no? La informalidad en la que nos movemos en el país es un factor que juega en contra de la seguridad, juega en contra de todos los principios de seguridad y por lo tanto nos hace más vulnerables ante este evento, a los sismos y otros eventos que son recurrentes en nuestro país y por lo tanto es necesario, ¿no?, tomar muy en cuenta, sacar lecciones aprendidas de este desastre. No es necesario vivirlo en carne propia, sino ver que ya lo que está viviendo el pueblo peruano. Claro, y ver las medidas de prevención, ¿no? Porque es importante también, lo que nos deja esto como reflexión es que muchos, al momento de ver un lugar para vivir, hay que ver que sea un lugar realmente seguro. ¿Qué es lo que tenemos que observar, por ejemplo, ingeniero, si vamos a comprar un departamento? ¿Qué tenemos que ver que tenga el edificio, hablando de zonas seguras y hablando también de una construcción segura? Bueno, sí. Partir de que estamos ubicados en una zona de alta sismicidad y eso es un factor que no debemos obviar, por lo tanto, verificar si ya la vivienda, ¿no?, cumple con el diseño sismo resistente. Ya. Tiene ¿Y cuál es ese diseño? ¿Qué tiene que ver? Hay un expediente técnico donde se establecen los parámetros que han servido de base para diseñar la estructura, es decir, cuánta disposición de las columnas, vigas, todos los elementos estructurales que van a determinar la seguridad frente a un evento sísmico. Y decirle nosotros, es un edificio sismo resistente. Sí, exactamente, pero que cumpla también con los estudios básicos de suelos, el tipo de terreno sobre el cual se apoya, porque eso va a tener mucha influencia cuando hay un evento sísmico y cómo se comporta el suelo ante la excitación sísmica. ¿Cuáles son los suelos ideales para los suelos ideales para este caso serían que sea un suelo rocoso? Si uno construye sobre roca, paradójicamente todas las laderas, los cerros que nos circundan Lima son suelos rocosos, es un terreno muy firme, muy estable, pero inestable por la pendiente, porque a veces se apoyan las viviendas sobre píricas, sobre llantas y cualquier material en el que no reúne las condiciones de seguridad. Entonces, pero si construimos anclado en la misma roca, ganamos mucho más seguridad que construir sobre un suelo suelto que tenemos en la parte de bajas. Entonces tenemos que tener muy en cuenta el tipo de terreno donde está construido el departamento o la casa donde vamos a vivir, para poder también exigirle al vendedor la ficha técnica de la casa, ¿no? Si ya cumple con las normas de sismo resistencia, tiene todas las condiciones de seguridad, etcétera. Entonces, para que eso nos da ya un principio, nos garantiza por lo menos un nivel de seguridad. Pero otro factor importante acá es ver cómo adornamos la casa.
porque hay elementos que vamos poniendo a la casa y vamos añadiéndole factores que van a contribuir con la vulnerabilidad. ¿Cómo cuáles? Con la inseguridad, los adornos, las lámparas que colgamos, los muebles, todos aquellos elementos que forman parte ya del hogar, deben tener una ubicación adecuada, deben tener una fijación en las paredes para que estos elementos sean mamparas, sean, digamos, estantes que pueden voltearse o deslizarse con el evento sísmico. Claro, y causar de esta manera, ¿no? También el tema de evitar el rápido desplazamiento de las personas. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mire qué importante uno también como ciudadano saber dónde elegir una vivienda, ¿no? Preguntar el tipo de suelo, que es un tema importante, porque hemos visto en este caso una de las respuestas que nos da es que el tipo del suelo es el que estaría afectando también el colapso y que estaría generando con el movimiento el colapso de los edificios.